En el video anterior nos habíamos quedado en este ejercicio y lo que quiero hacer antes de continuar con el tema es plantear estos cálculos y también para reforzar un poco el procedimiento y el análisis que había que hacer aquí con el archivo Excel que tienen disponible en módulo 7. Entonces, nosotros vamos a este ejercicio de Textroll. Podemos observar que lo que estamos evaluando son planes de financiamiento. Tenemos préstamos bancarios por un lado y la emisión de acciones por el otro lado. Este sería el primer escenario y este sería el segundo escenario. Lo que se planteaba aquí era que pudieran observar que si planteáramos ambos casos de manera aislada, concluíamos que efectivamente en el primer caso, si a los 150.000 de ganancia operativa le restábamos los gastos por intereses, esto implicaba un ahorro de impuestos, porque si calculábamos el impuesto sobre la renta, que sería tomar esta utilidad y se multiplica por la tasa efectiva de impuestos, efectivamente podíamos observar que tendríamos una ganancia neta menor. Que en este caso no le afecta el tema del pago de dividendos, porque si la política establecía que se tenía que tomar el 10% de estas ganancias y se debía pagar como dividendo a los accionistas, teníamos una utilidad que iba a ser menor. Entonces, bueno, claro, imagínense, si un inversionista tuviera, por ejemplo, 100 acciones y se calculara la utilidad por acción, evidentemente en la primera opción saldría ganando respecto a la segunda, tendría más. Por eso podemos concluir de alguna forma, y bueno, podemos poner aquí cualquier cantidad de acciones para que vean cómo impacta el resultado. Y aquí lo que se tenía que verificar era efectivamente el efecto apalancamiento y cómo se calculaba el escudo fiscal, que siguiendo la fórmula, si se toman los $100.000 de los préstamos y se multiplica por el costo de la deuda, luego a ese valor se multiplica por la tasa de impuestos, da el ahorro fiscal en dólares. Es lo mismo que si nosotros tomáramos la diferencia de los dos escenarios. Eso yo pongo aquí que esto es una comprobación, porque si restamos estos dos valores tenemos aquí la diferencia. Algo que es importante tomar en cuenta es que para el cálculo del escudo fiscal se tiene que tomar el costo de la deuda antes de impuestos, que es este que está acá. No se debe tomar este, ¿ok? De hecho, aprovecho, este no se toma, pongo aquí la X en rojo, porque el efecto del escudo fiscal en ese caso se tomaría dos veces. Y este cálculo, si nosotros en vez de tomar 10, tomamos 660, estaría errado. Es importante hablar un poco sobre eso. Entonces, bueno, aquí les dejo el planteamiento y bueno, también para que tengan esta idea en la mente lo que es la utilidad por acción. Perfecto. Con esto podemos ahora darle continuidad a lo que estábamos conversando. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la estructura de capital y para esto también voy a dar un ejemplo. Fíjense que, como les había comentado antes, ya tenemos o ya conocemos, mejor dicho, la manera en cómo un gerente financiero puede mezclar, y hablo de una mezcla específica porque va a depender primero de la capacidad que tenga la empresa para obtener fuentes de financiamiento. Además, va a depender del tipo de negocio, el tipo de empresa, además del sector, porque va a depender muchísimo del tipo de producto que se venda para poder conocer, y además de que hay que conocer también cómo son los niveles de ventas y cómo el flujo de caja se va convirtiendo hasta llegar a obtenerlo, para poder saber si conviene más tener deuda o tener patrimonio o tener una mezcla de los dos. Eso se habla de lo que es la estructura de capital. Tenemos esta mezcla para poder entonces financiar operaciones o inversiones. Y el objetivo aquí es que, producto de esta mezcla, la suma tenga que dar 100%, se expresa, como pueden ver, en términos porcentuales y se tiene que cumplir esta condición, que es obvia. Si yo tomo el total de la deuda y lo divido entre el valor, se dice valor a lo que son los activos o las inversiones, porque se supone que estas inversiones tienen que generar valor agregado.
respecto a lo que es generar flujo de caja para poder pagarle a, en este caso, a los acreedores y a los accionistas. Entonces, claro, si yo veo cuánto representa el total de mi deuda sobre el total de mi inversión y le sumo cuánto representa el total de mi patrimonio sobre el total de mi inversión, me tiene que dar uno, que es 100%. Con esto podemos llegar a otra conclusión importante. La deuda genera valor y aumenta el valor de la empresa, precisamente porque al tener esta fuente de financiamiento es externa y, claro, al tener dinero ajeno, podemos utilizar esos recursos para seguir invirtiendo en el negocio. A diferencia de, por ejemplo, si se toma una perspectiva más conservadora de tener una empresa en donde se financie 100% con el capital propio. Eliminaría este elemento de la fórmula. Entonces, claro, por eso hay que saber evaluar de manera bastante específica cuál es la mejor mezcla que no nos vaya a perjudicar a nivel de solvencia, a nivel de compromiso de pago y a nivel de liquidez, porque recuerden que eso afecta también a la credibilidad. Entonces, ¿a qué voy? Vamos a analizar un poco lo que son los pros y los contras de cada una de las fuentes de financiamiento, aunque claro, de alguna manera lo abarcamos lo que es el patrimonio en los últimos videos del tema de rentas e interés compuesto. Y el tema de la deuda es algo que a lo largo del curso, de alguna u otra forma, hemos ido abarcando. Esto va a ser más como una especie de resumen. Si nos vamos por el lado de la deuda, podemos ver que efectivamente por los, sí, las premisas y las suposiciones que hicimos, que bueno, terminó siendo una comprobación, termina siendo más barato que emitir acciones y además tiene beneficios fiscales, es menos riesgosa porque la prioridad de pago va primero. Recuerden lo que establece la jerarquía, primero van los bancos y los tenedores de bonos, luego vienen los accionistas preferentes y por último vienen los accionistas comunes. Es efectiva también para economías inflacionarias porque sí podemos pagar en cuotas y es dinero que realmente no es nuestro al perder poder adquisitivo en el tiempo. Esto nos termina beneficiando a nosotros porque tenemos una ganancia monetaria. Esto lo vamos a hablar más adelante. Como vimos en la lámina anterior, aumenta el valor del negocio y además, algo muy interesante, limita el margen de maniobra de los gerentes. Ya vamos a ver cuál es la conclusión. Porque fíjense, sí, tenemos dinero ajeno, suena muy bien, pero hay que cuidar eso y hay que hacerle seguimiento, hay que pagar. El gerente financiero se tiene que maniobrar en el sentido de que tiene que cumplir con la obligación. Estos recursos si se van a utilizar es porque se tiene que invertir en activos productivos, se tiene que hacer mejoras en la operación del negocio de tal manera de que cuando toquen los plazos de pago y toque pagar, tengamos el flujo de caja. Porque el flujo de caja, digamos, el efectivo no se destruye, sino que se va transformando. Hacemos adquisiciones, hacemos ventas, cobramos, pagamos. Entonces lo importante es tener flujo de caja, porque además de que eso da una señal positiva a los mercados. Cuando una empresa tiene capacidad de endeudamiento, no solamente implica que hay confianza y hay buen rating por parte de los bancos y los acreedores, sino que también permite ver algo como que, mira, la empresa tiene músculo, tiene la capacidad para honrar esos pagos y para no dejar mal a ese grupo de interés tan importante. Y bueno, las consecuencias, porque todo suena muy bonito, pero en la práctica hay que tener mucho cuidado porque la deuda es seductora y si no se gestiona bien se puede entonces caer en estos costos de tensión financiera que está asociado a lo que es la bancarrota y a lo que refiere a los costos de agencia. Estos conflictos que hay entre los intereses de la gerencia y los intereses de los accionistas sobre cómo se deben manejar los recursos, porque recuerden que los accionistas no están dentro de las operaciones del negocio. Ellos están allí de alguna manera, no es que están separados, pero de alguna manera tienen intereses que al final en la junta directiva se tiene que mostrar una buena gestión. Entonces a veces pasa que se le hace mucho seguimiento a los gerentes, se hacen auditorías internas y de alguna manera tocan, digamos, los objetivos o digamos las funciones del accionista con las funciones, perdón, del gerente y eso se tiene que mantener alineado. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta todos estos elementos cuando se habla de endeudamiento. Más es que recuerden lo que ya habíamos hablado.
Si nos endeudamos, comprometemos a los accionistas de alguna manera, a pesar de que ellos puedan recibir ese beneficio del escudo fiscal, como ya lo habíamos hablado en el video anterior. Si nos vamos al enfoque del patrimonio, a ver, es más caro, evidentemente hay un rendimiento exigido más alto y además es gravable de impuestos. Además de que, bueno, esto es una conclusión que ya llegamos, ya lo conversamos, es más riesgosa, se les paga de último, es efectiva para negocios conservadores, es decir, aquellos gerentes que no quieren sentirse obligados a pagar, que no se quieren sentir comprometidos con terceros, sino con ellos mismos. Y pueden decir, mira, yo voy a financiarme con mis propios recursos. Ahora bien, también es importante entender en qué ciclo o momento del negocio nosotros estamos, porque puede pasar que tenemos acceso limitado al crédito, porque para poder tocar la puerta a estos señores hay que tener relacionamiento, hay que tener relevancia, los bancos tienen que conocer de nosotros, tienen que manejar nuestra información financiera y se tiene que generar un vínculo. ¿Ok? Entonces, digamos que sobre todo los pequeños negocios, los que están comenzando en las primeras etapas operativas o en los primeros años, es muy difícil que tengan los beneficios de la deuda y que deban, digamos, usar su propio capital y, claro, pensar a largo plazo, reinvertirlo, reinvertirlo y reinvertirlo. ¿Ok? Y bueno, además de que hay que considerar un aspecto clave que si aumenta el patrimonio, aumenta el número de socios en la empresa y aumenta el poder de toma de decisiones. Además de que se diluye la participación de los accionistas originales al tener nuevas personas que de alguna manera el pastel se tiene que quitar en más partes cuando se distribuyan estas ganancias. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿cuál te parece mejor? ¿Cuál genera los mejores beneficios? O si por otro lado hay una posibilidad de hacer una mezcla. Y lo importante es llegar, y esta es una de las tareas más importantes a nivel de gerencia, ¿cuál es la estructura de capital óptima para mi negocio? Si soy una aerolínea, si vendo productos de calzado, si vendo comida, en fin, de todos esos elementos va a depender esta estructura. Lo importante es conocer todos los aspectos, todo el panorama desde lo bueno hasta lo malo. Ok, vamos a hablar entonces de lo que son las consideraciones al endeudarse, porque una de las preguntas más usuales que me hacen estudiantes cuando yo les presento todo este mundo maravilloso de la deuda es la siguiente. Entonces la estructura de capital óptima debería ser 100% deuda. Claro, porque si yo les digo, mira, la deuda pagas en cuotas cómodas, ayuda al efecto de la inflación, es dinero ajeno, es más barato, tiene beneficios fiscales, tienes que pagar a un tercero que no se va a meter, no va a meter sus manos en el negocio, no va a tomar decisiones, entonces esto está perfecto, pero como, a ver, como todo, hay que tener cuidado, porque recuerden que estos son compromisos, son obligaciones que va a depender de la generación de caja, es decir, si como empresa no te mueves y no generas cash, es imposible llegar a este punto, aunque también va a depender del tipo de negociación o, digamos, el market share o qué tan valorado o bien percibido estás tú para manejar este tipo de estructuras, pero yo creo que llevarlo a este punto límite quizás sea peligroso. Porque hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. Número uno, los plazos. Evidentemente, suena muy bien hasta que tenemos un departamento que le tiene que hacer seguimiento a 800 créditos, 1000 créditos. Pensemos en empresas grandes, en empresas consolidadas. Claro, va a depender en qué etapa estemos, si estamos en una etapa de crecimiento o estamos en una etapa ya madura, va a depender de ahí en función de si vamos a estar endeudándonos muchísimo y va a estar en función también a que también podamos pronosticar el nivel de ventas y el flujo de efectivo. Entonces, pendiente con los plazos. Si estos plazos no se cumplen, empiezan las restricciones. Además de que, a ver, los bancos y la gente son chismosos y piensen en esto. Si le fallas a una institución financiera, lo más seguro es que corra la voz y se diga, ok, si esta empresa no es un buen deudor, vamos a cerrarle las puertas a nivel de financiamiento. O le vamos a poner garantías, o le vamos a poner dificultades para que, miren, paguen. ¿Okay? Va a ser importante en función a cuál sea nuestra capacidad de pago y podamos minimizar ese riesgo de crédito. El rendimiento de la inversión también es importante porque hay que tomar este dinero y hay que hacerlo productivo. Invertir en activos que permitan la generación de caja
que se le pueda pagar a todas las partes interesadas. Se dice mucho de que en inflación la deuda vale la pena, sí, genera beneficios, pero hay que pensar más allá de eso, hay que comparar el costo de la deuda con el rendimiento de la inversión. Este rendimiento de la inversión supera, es decir, si estos activos generan ganancias que se convierten en caja y esto supera el costo de la deuda, toma el crédito, aprovecha el crédito. Y claro, si estamos en inflación, tómalo en cuenta, pero este es el elemento fundamental. Realmente va a hacer que funcione esto. Tasas de interés que no son reguladas. No es el caso venezolano, pero hay que considerar estas situaciones en caso de que tengamos tasas variables o algún movimiento en los mercados. Por eso los bancos también analizan lo que es el riesgo de mercado. Hay tres: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Hay que estar pendiente con el movimiento de las variables macroeconómicas para ver cómo eso impacta a nivel de otorgamiento de créditos y a nivel de capacidad de pago del deudor. Comisiones flat. Esto puede que no sea muy significativo, va a depender mucho de las condiciones, pero cuando se va a renovar la deuda, normalmente hay una serie de gastos, todo este tipo de comisiones que afectan el flujo de caja, hay que tomarlo en cuenta también. El historial o rating crediticio, que diría yo que este es el soporte más importante para mantener esta relación o esta serie de relaciones, diría yo, fluyendo. De todo este tema de la deuda es un tema de contratos y un tema de cumplimiento. Mientras más capacidad de pago tengamos y más veces paguemos a tiempo, más satisfechos van a estar los bancos y nos van a otorgar más posibilidades, van a ser más flexibles y nos van a dar facilidades para poder hacer todo este tipo de operaciones y poder lograr un buen financiamiento. Y bueno, lo que les comentaba, costos de tensión financiera en inglés se habla de lo que es el financial distress. Esto es un elemento de estudio muy importante en el área de finanzas corporativas y claro, hay que tener cuidado de no llevar esto a extremo y tener presente conflictos que hayan entre accionistas y gerentes sobre el manejo del dinero, y más si es dinero que no es nuestro, lo que son todos los abogados y todos estos temas de bancarrota o de liquidación. Y bueno, lo importante es pagar. Entonces, vamos a llevar esto a la siguiente conclusión. La deuda disciplina la gerencia. La deuda es, es una figura muy atractiva. Que si tú no estás dispuesto a saber llevarle como el ritmo, tenerla como, digamos, bajo control, se puede descontrolar. Y hay casos muy polémicos a lo largo de la historia que han tenido que caer en temas, como les digo, bancarrota, reestructuración a nivel de empresa, reestructuración de deudas. A veces ocurre también que han tenido que llegar fondos de capital privado a endeudar empresas para mejorar la gerencia o lo que son las operaciones hostiles, sí, lo que es el takeover o adquisiciones hostiles, pensando. Y claro, al final, para evitar todo este tipo de situaciones, hay que entender que la deuda va a disciplinar a toda la gerencia a saber utilizar los recursos de la mejor manera para poder pagar. ¿Okay? Ahora, para terminar con este tema del análisis de deuda, a mí me gusta mucho darlo como introducción a lo que es las tablas de amortización, que van a ver que termina siendo algo bastante metódico y bastante, diría que es automatizado, es la práctica. Para cerrar la parte teórica, quiero hablar de la situación de Venezuela en la actualidad. Yo sé que, bueno, esto es un tema ya temporal, vamos a ver cuánto dura y qué tan vigente es este video cuando lo estoy grabando, pero vamos a considerar un escenario para que lo puedan conocer quienes no están al tanto de lo que es el tema del crédito indexado y cómo se ha tenido que manejar este tema con, digamos, las distorsiones económicas tan profundas que tenemos. ¿Qué sucede? Que, bueno, en primera instancia, recuerdan cuando les comentaba, el escudo fiscal no es un tema, digamos, que se le pone mucho el ojo en Venezuela debido a que la inflación se encargó de diluir y de alguna manera destruir este efecto, porque, ¿qué sucede? Que como estamos hablando de una economía inflacionaria, la misma deuda genera beneficios monetarios. Hay una ganancia en inflación, por eso se dice muchísimo a nivel contable que pasivos monetarios como las deudas son beneficiosas y es importante entender
que en esta situación no se le presta atención al hecho de pagar menos impuestos y ya, digamos, las mismas condiciones de crédito te permiten maniobrarte mejor. Además de que, bueno, también tenemos que considerar un escenario, este entorno no es alentador para la banca. La posibilidad de obtener crédito se ha disminuido porque en términos reales, como ya hemos conversado en temas anteriores, el banco no tiene ganancia y se reduce o se pierde el propósito de lo que es la intermediación financiera. Hay pocos bolívares en efectivo, estar en bolívares simplemente no tiene sentido. Hay un entorno multimoneda considerando divisas y un porcentaje elevado donde el encaje legal. Y esto restringe las operaciones de crédito. Entonces, ¿qué es lo que se ha pensado? Bueno, se ha considerado el tema de que el crédito barato ya no existe. No se va a tomar ese dinero para comprar divisas o para utilizarlo en operaciones, sino que ahora se va a indexar al dólar, exceptuando el crédito asociado al consumo. La razón por la cual se hace esto es una medida de cobertura para los bancos para evitar unos abismales niveles de ganancias cambiarias. Se hace una gestión de riesgo para proteger el flujo de caja. Entonces, claro, van a poder observar que ahora se utiliza la figura de la unidad de valor de crédito comercial y además ahora se incorpora también la unidad de valor de crédito productivo que está asociado a préstamos, digamos, de carácter social, como es el sector, digamos, turismo, hipotecario, ¿cómo es que se le llama? Agroindustria. Y para estos casos no hay cobro de intereses, en cambio para los que se manejen con la unidad de valor de crédito comercial, la tasa de interés oscila entre el 4% y el 6%. Estas condiciones no son viables para todas las empresas efectivamente porque hay que pensar que cada amortización que se haga hay que hacer un recálculo de esta unidad en función a la variación de la tasa de cambio y además de que, bueno, luego que se manejan dólares, ¿no? Una cosa es un préstamo en dólares puros y otra cosa es un préstamo que se maneja en dólares, pero luego tienes que cambiarlo a bolívares en función a cómo esté esta unidad. Esto pudiera perjudicar muchísimo la gestión de flujo de caja. Aquí las empresas tienen que estar muy pendientes porque si van a tomar esto, tienen que gestionar de manera efectiva los niveles de ventas y la conversión del efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien esto alivia a la banca de alguna manera, también a nivel de optar por estos créditos hay que pensárselo. Hay que pensárselo y en pocas palabras sí sé que la situación a nivel de financiamiento está complicada. El marco legal también es confuso, es desordenado, es impreciso. Hay una gaceta oficial que salió por parte del BCB y básicamente de alguna manera para compensar esta situación se ha acudido a préstamos en divisas en efectivo, como les digo, préstamos puros en divisas y una manera de lograr financiamiento a través de la emisión de acciones o papeles comerciales está en la Bolsa de Valores de Caracas. Recuérdense que esto no solamente es un tema de dinero, es un tema de seguridad jurídica, es un tema de confianza, es un tema de regulaciones, compliance. Entonces, sí, el caso de Venezuela está complicado, pero sí quería traerles este escenario para evaluarlo y para ver qué gestión se puede hacer con una variabilidad tan, digamos, fuerte respecto a lo que es tasa de cambio y lo que es tasa de inflación. Bueno, con esto concluimos esta parte teórica, espero que les haya sido de utilidad. Vamos a continuar ya con la parte práctica, lo que es la amortización de los créditos en sí, a partir del siguiente video.